Bienvenidos a esta instancia de conversación que su No, web no decimos favorita. nombre antes de empezar a grabar. Puta, ya estoy grabando ya, pues, hombre. ¿Ve? ¿Qué voy a No hacer? digo que no decimos el nombre antes de empezar a grabar. Ya no, pero dale, perdón. Continúa. ¿Cómo que no? Ya dijimos cuál iba a ser. Yo estoy Ah, fascinado con el nombre. ya, verdad, sí, ya, me confundí. Lo Ya, siento. Continúa. ya. Ahora sí, bienvenidos a esta instancia de conversación amena que estamos tratando de elaborar para que usted como audiencia, en estos días negros que vive el mundo, se aligere un poco la carga escuchándonos. Este es Cuarto Mundo de costa a costa. Y es ¿Pero dónde está el ánimo? ¡Ay! Aquí tengo que ir los aplausos así como... Bienvenidos a un nuevo programa. Esto, recuerden que se graba en vivo detrás de... claro, no hay esto, nadie. esto es completamente en vivo. Esta es una instancia especial No, porque necesitamos el mensaje así que... Cuarto Mundo de Costa a Costa se graba frente a una audiencia en vivo. para la próxima referencia vamos a buscar el mensaje con ¿cómo se llama? Con risas reales. Claro. Y bueno, la idea de este programa es eso, es un poco una conversación amena, sin mayores, ¿cómo se llama? Requisitos, que ustedes solamente sintonicen el programa, y para nosotros también, que nosotros vamos a hablar algo sumamente light sin enredarnos mucho. El, los invitados que tenemos primero hoy día, los grandiosos invitados, son nuestros colaboradores de nuestra web. Así que vamos a partir por el que se ve más atento, que es Rodrigo Méndez. Oye, gracias. Sí, estoy escuchando todo. Que te veo en el celular, así que dije, a ver, ya, nos acompaña a su izquierda el señor Joaquín Bustamante. Hola, 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 hola. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo del horario que estén escuchando esto. Porque va a estar en todas las redes sociales, ¿no? Sí, esperemos. Spotify, O sea, Apple solo, TV, Amazon solo en TV, todas esas YouTube weas. por ahora, pero. Nosotros mismos cuando nos escuchemos. Claro, Claro, claro. Hola Joaquín, como en How I Met Your Mother, cuando la Robin se guiñaba el ojo en la grabación de noticias. Va a estar en claro. Google Stadia. Claro, ese. En Stadia, Google po, weón. Stadia, esa weá no la escucha nadie. ¿Qué se me Dos queda? personas. Está, como se llama también, en un regular de los podcasts, el señor Felipe Toro. Hola, buenas noches a todos. Y a su derecha está el hombre. ¿Cómo se lo te puedo presentar? El padre, el El padre. padre, claro, el padre de, Don Vittorio. de Cuarto Mundo, el señor Oscar Cayú. El papito. Claro, El Papus. el papi. Que toma leche Papus. El Leche papu de Papus. Family. Claro, así que Papada. esto es como sea un entorno completamente familiar, así que se escuchan risas de niños, es porque, ¿cómo se llama? Los cómics son para niños, así que no Los los cómics podemos, son para mí. claro, no hay que dejarlos fuera. Hola. Sí, ignoren a Jack Kirby cuando decía, chicos, los cómics te van a romper el corazón. Claro. Y el tema bien light de esta semana, o de este episodio, perdón, es cómo se metieron al mundo del cómic. En definitiva, cuál fue la primera vez que le pescaron un cómic, cuando dijeron, ¿sabes qué? Quiero seguir leyendo más. Y quizás después de variar el tema a otras cosas como que más, que esperan después, y cómo lo ven en la vida adulta, todas esas cosas que de repente uno se vuelve tan, ¿cómo se llama? ¿Cómo es la palabra cuando uno empieza a pensar sobre el futuro teóricamente? Adultez. Eh, ¿Reflexivo? no sé, a soñar, a divagar, no sé. Claro, puede ser, ya. Así que eso, pues. Acá a ver quién quiere, ¿no hay uno que quiera hablar primero? Yo ¿Quién quiero es el partir. más viejo? No. Al tiro, Al casi tiro sin- echando, al tiro atacando la edad ahí. Se pasan. Ya, yo quiero partir. Ya, Ya, hable, don yo Jorge. recuerdo, a ver, si con el tema central con respecto a el primer cómic o los primeros cómics que tuviste o que adquiriste, bueno, cómo olvidar las veces en que iba al peluquero y me ponía a revisar los condoritos, pues a quién no le pasó. Sí, esa fue muy verdad. Típico que iba a cortarte el pelo, te lleva tu papá, en mi caso me llevaba mi abuelo.
Y ya, espere, voy a desocuparme luego y empecé a recorrer con Doritos del año de la Cocoa. Que eran los mejores. Sí, que eran los mejores, no después de que se vendió a Televisa. Y si mal no recuerdo, el primer cómic que tuve es esos compilados que sacó Panini Comics con la tercera. El primero que tuve fue el de Ultimate Spider-Man, que era tenía la etapa de Bendis con Mark Bagley. Esos que eran como de tamaño reducido, ¿no? Sí, eran de tamaño reducido y papel roneo. Como con 200 páginas. Sí, de hecho lo estoy mirando en estos momentos porque todavía tengo el libro y era entretenido porque después de tener la historia, te tiraba portadas, ¿cachai? Al final del libro te tiraba una galería de imágenes con las portadas. Y era otra cosa leer papel roneo y ver a Spider-Man, independientemente que haya sido el Ultimate, que no es por hablar mal, si de hecho el trabajo de Ultimate en Bendis es connotado y es reconocido, con respecto a Spider-Man por lo menos. Así que eso, recuerdo, y ¿sabéis qué? La otra historia es que en este libro está la historia de las Torres Gemelas. El dibujo. Sí, me acuerdo. El dibujo, sí. Ese en otro Spider-Man, no en el de Ultimate. ¿Está en el otro? Ah, sí, tenéis razón. Sí. Está en el otro porque yo tengo ese y no tengo el de Ultimate. Y sale la historia. Con ese Creo que con ese termina. ¿Eso es cuando Doctor Doom sale llorando? ¿No? Sí. Oye, me acabo de dar cuenta que ese tengo mismo. 2 libros de Ultimate Spider-Man. suele pasar. Yo pensé que tenía el de Spider-Man, el otro, el que decían ustedes, porque yo recuerdo. Aquí está. Sí, tenéis razón, toda la razón. También tenía ese y claro, pues ahí sale la historia. Y esa historia de las Torres Gemelas, bueno, para la gente que a lo mejor, no sé, nació después del 2001, después de las Torres Caídas hicieron varias historias. Los cómics también se vieron afectados por el tema y Marvel sacó una historia así como no podríamos haberlo previsto. Ni un villano podría haber hecho esto. Y claro, bueno, con el dibujo de John Romita Jr. no había mucho que hacer, pero... sí, pues el Doctor Doom con una lágrima es otra weá, Fue de personaje esa weá. O sea, Doctor Doom tampoco yo creo que es una weá que celebraría, pero corta una raja, hermano. No me imagino, Doctor. No, si la escena. Espérate, la escena más divertida. ¿Ah? Y Magneto también está ahí. Sí, pues la escena más divertida es precisamente que no está Doctor Doom solo. Está Magneto, está Kingpin y de hecho en una parte se ve el Juggernaut, pues así, pero el puro brazo. Obviamente iba a ser un brazo cuadrado, si estamos hablando de John Romita Jr., pero ese no es el punto. Yo te creería que está Kingpin llorando así por la plata que se perdió, pero... Pero esa es la primera noción que tuve con respecto a los cómics y no es menor porque por lo menos estas son historias antiguas, ¿cachai? O sea, el tomo del Spider-Man normal viene con la primera historia de Spider-Man, el número 1, ¿cachai? Eso de Stan Lee Ditko. ¿Alguno? ¿Ah? Creo que yo tengo el tomo de los Cuatro Fantásticos que tiene toda la saga de Galactus, la que después leímos para el club de lectura. Sí, precisamente. No, y lo más divertido es que la traducción y rotulación va por el estudio Fénix, que era un estudio español. Entonces, tú, por ejemplo, voy a citar una sola frase del libro. ¿Estás de broma? Ese empollón no distinguiría a un cha-cha-cha de un vals. Entonces, igual era divertido. Igual era divertido leer un cómic empollado, coño. ¿Un empollón? ¿Qué es un empollón? No. Usted está confundiendo pollón con empollón. Claro, son cosas muy distintas. Ese es por lo menos lo que recuerdo que tuve del primer acercamiento. Ya después vinieron otros cómics, o la típica que tú te encontrabas grapas añejas, no sé, puta. Vid o... y el otro cómic que tuve después de esto fue el de Barsaman. ¿Qué es eso? Es un clásico. ¿No cacháis lo que es Barsaman? Espera. ¿No sí. es como un viejo pelado? No. Es un clásico de la historieta de los 90, ya 2000,
pero es pura parodia a los cómics bueno, de ese entonces. Lo voy a buscar, así que Yo lo tengo eso. como pasquín. Ni siquiera como, porque después salió una versión como pa' kiosco, que yo me acuerdo de lo comprado como pasquín en la Crazy Old Comics. ¿Cómo, a fines de los 90. ¿A qué te referís con Son Paquín? como estos Como que- tamaño reducido, papel blanco. Ah, ya. No, yo tengo, Pocos mira, yo colores. tengo el cómic, le tuve que chantar su scotch porque estaba a medio morir saltando. Lo tengo que tener por ahí, lo voy a buscar, pero esa quería contar que esa fue mi primera. No, según yo, no fue un mal comienzo con cómics, o sea, independiente. Después compráis grapas, compráis no Absolute, sino que otros tipos de formato, pero cumplió su cometido. Este formato que sacó Panini Comics con la tercera cumplió el cometido de llegar masivamente Llegan bien al público. seguidos, ¿no? Están como 4 lucas. Sí, pues eran El último que me compré de Batman lo encontré a 4 lucas, hace como 3 años. No, sí, en ese sentido Joaquín tiene razón, pues esos cómics estaban hechos como para picarte la guía. Claro. Decirte, oye, ¿sabes qué? Hay un mundo de cómics acá de superhéroes y eran baratos, yo me acuerdo que eran súper baratos. Sí, pues. Sí, Y ojo que estamos tenían Ahora, en prohibición. juego, tú te estás pegando como un salto de Condorito, así como en el peluquero con tu tata, algo que probablemente compraste tú, como en un kiosco, No, ¿no? recuerdo que mi abuelo me compró estos cómics. De hecho, precisamente saliendo de, Esos de una, salieron de en el una ida al peluquero. 2000, esos salieron como el 2010, yo creo, 2011. Yo los, No, Eh, no, son mucho anteriores. sí, yo los recuerdo de antes. Imposible. Sí, Son sí, del- yo lo recuerdo también que son previos Estás hablando como tiempos de un límite de eso. El Batman de un límite es como 2010, 2011. O sea, Mira, el no puedo Batman encontrar la Este fecha. no, pero por ejemplo, estos salieron antes de ¿no? Planeta, ¿o no? Que los coleccionables de Del- Planeta. Sí, pues salieron mucho antes. Y los coleccionables de Planeta empezaron a salir como el 2010. No, o Me sea, acuerdo porque estaba haciendo la práctica. 2005, Oscar, sí, sí, por lo que veo, yo me acuerdo por que lo que veo en las páginas. en esa época también en los kioscos había un coleccionable de Batman de Clarín, me parece, o no me acuerdo, que era una de tapa blanda con varias historias de Batman. También Están de está. moda Sí, también los SD, ¿cierto? Los Sticker Design, ¿no? sí, lo estoy en design también. 2005, Oscar. 2005 salieron en la distribución Sí, sí, Está ahí muteado, por si acaso. entonces, Se fue a un encuentro familiar. Pero ya, eso, voy a buscar el Barzaman. voy a buscar. Porque hasta el día de hoy me da risa esa weá. Te juro que es verlo y entretenerme con lo contingente que es, independientemente que salió en ese tiempo. Así que eso, dejo la palabra para que alguien más hable de su primera llegada a los cómics. Tengo el tiro. Yo creo que entonces, Vaya. o sea, yo tuve como 2 épocas, yo creo. Pero la primera introducción, que así, fue muy tierna edad. A mí, y es como una historia bien bonita, encuentro yo, porque cuando yo tenía desde como los 6 años, bueno, mis papás se separaron cuando yo era bien chico, yo tenía como 4 años, 4 o 5 años. Entonces mi papá se fue a ir a Santiago, porque él es periodista y se fue a trabajar allá. Y la cosa es que nosotros hablamos seguido y no sé, pues, lo iba a ver, nos veíamos como una vez al mes, una cosa así. Pero estos condoritos que salían en esa época, no me acuerdo si salían uno a la semana Lo perdimos. o salía. ¿A mí? ¿Aló? Sí, no, dale, yo te escucho. Ya, aquí lo encontré. Y también encontré el número 1 del Ah, Hombre yo- Cordillera. Yo me perdí, perdón. Perdón, sí, sorry, estaban hablando. Sorry. Dale, no. Entonces, no me acuerdo si estos condoritos que eran como edición de colección, no me acuerdo cómo le llaman, no me acuerdo creo que salían todas las semanas, una cosa así. Como que salía uno por semana, o uno a la quincena, no me acuerdo. Creo que era uno por semana. Ya. Y la cosa es que. Joaquín, ¿puedes mutearte que se escucha como mucho? Sorry. Es como con los alumnos del colegio. ¿Se pueden mutear, Javier? Javier. Te salió todo el, Bueno, profesor. te salió todo el profesor. Entonces, ¿cómo se llama? Mi papá siempre me mandaba, era chistoso, porque imagínense la weá que hacía, yo lo encuentro que es como muy latero, pero que igual muestra una preocupación cuática. Mi papá todas las semanas, él me mandaba condoritos a mi casa, pero como por Turbú, ¿cachai? Lo hacía llegar por Turbú. Igual la gracia, ¿por qué no los compraba acá? Porque mi papá llegaba, y por aquí tengo que tener algunos, y esos los tengo acá en mi casa. Mi papá le hacía dibujos en algunas páginas, dibujos chiquititos, ¿cachai? Como con la pasta así.
y me colocaba en la primera página así como, me colocaba algún mensaje, algún saludo, ¿cachai? Como preguntándome cómo estaba, cosas así. Y me colocaba los dibujos, me decía, mira, te escondí, no sé, por las páginas tal mono, tal mono y tal mono. Y eran así puros bichitos, pues, así como una cosita, un puntito, un cuadradito, así. Como búscalo mientras estés leyendo. Y yo era chico, pues, ¿cachai? Yo tenía 6 años. Entonces me motivaba caleta, pues. Y yo me devoraba esos condoritos, pues me los leía en una pasada, ¿cachai? En un par de horas. Entonces, y eso duró muchos años, ¿cachai? Que mi papá me los mandaba así todas las semanas. Eso duró por lo menos, yo creo que unos 3 4 años. Entonces, esa fue mi primera aproximación con el cómic, pues, fueron los condoritos que me regalaba mi papá. Y por ahí, y yo la otra vez pillé algunos, pues tenían los mensajes y todo, y los dibujitos. Pero eso fue como la primera época, pues y eso me ayudó un poco a la lectura y otras cosas. Pero después yo no seguí leyendo cómics, pues. Yo tampoco tenía poder adquisitivo para comprar mis propios cómics, nunca me regalaron más cómics. Pasaron hartos años que no fue un tema para mí. Nadie en mi familia como que leía cómics. Entonces fue como que pasó el tiempo. Yo creo que recién la segunda agarrada fue como cuando ya estaba en la enseñanza media y empecé a leer, después de haber visto algunos animes como en finales de la básica, como el séptimo, octavo, haber visto Fullmetal Alchemist, la primera y cosas así, empecé a leer algunos mangas por internet. Me acuerdo así, no sé, pues estando en primero, segundo medio, leyendo Bleach, leyendo Gantz, como... Mira las cochinadas que leía. y- sí, Gantz era medio pasado. Y, ¿Y cómo se llama? Después, entonces ahí ya empecé a acostumbrarme más a leer como secuencial, pero mi primera aproximación al cómic gringo gringo fue con el coleccionable de Unlimited, el primer coleccionable de Batman. Al bueno. Porque justo como estaban de moda las películas, el comienzo de la etapa de Grant Morrison, que lamento mucho no ver, porque yo empecé a coleccionarlo como del tercer capítulo, así como el tercer tomo. Y bueno, todavía no he podido pillar el tomo 1, que es una weá como legendaria, ¿cachai? Me demoré años en encontrar el 2, porque me faltaba el 1, el 2 y el 3. El 3 lo pillé sin tanto esfuerzo, el 2 lo pillé como el 2016. Y el 1 nunca lo he podido pillar así como en estado decente, ¿cachai? Así que todavía me falta esa weá, creo, el 1 del coleccionable de Unlimited de Grant Morrison. El hijo de Batman. Sí, el primero. Y creo que igual es un buen cómic para introducirse al personaje, así como si vienes de ver las películas, qué sé yo, que será yo que venía a ver las películas de Nolan. Ese primer coleccionable con Grant Morrison, igual no es un mal punto de partida, encuentro yo. No, para nada. A pesar, Entonces ahí empecé a meterme más y más y empecé a comprar todo lo que sacaba Unlimited casi. Empecé a comprar muchas de las cosas que sacaba Unlimited. Empecé a comprar también cómics por mi cuenta porque ahí empecé a trabajar los veranos con mi papá en las cabañas de Licanray, que arrendaba cabañas. Entonces llegaba todos los marzos con Lucas, ¿cachai? Ahí compraba también, empecé a comprar algunos de los coleccionables porque se instalaban unas ferias de libros usados cerca de Licanray, pues en Villarrica, el mismo Licanray. Entonces ahí empecé a comprar algunos de los coleccionables de Planeta, de los dos coleccionables, el que era como tomos bien gruesos, que talía Tierra de Nadie, y el otro coleccionable, que es el que tengo más capítulos, ese tengo, del primer coleccionable tengo como unos 12, 13. Dice que tiene año 1, año 2, tiene... Año 3. para morir. Sí. Tiene también... Nightfall. Sí, tiene tiene, varias. tiene la saga de Israel, Sí. que sé que no es malo la espada de Israel. Y sí, porque creo que tiene el comienzo de... Alcancé a agarrar el principio de Nightfall. Creo que tengo todo el primer arco, como en ese coleccionable. Como hasta que le quieran la espalda, ¿sí? Yo también tengo hasta ahí de ese demo. Porque hasta con el 20 no era tan difícil pillar, pero después del 20 al 40 era como que costaba mucho encontrarlos muy sueltos. Los otros los tengo casi continuos.
Y sí, pues ahí entonces yo creo que Batman fue el primer gran personaje que empecé a leer como de cómic gringo, así, y que leí harto. Ah, pero ¿saben qué? Me acordé. Antes, más chico, antes de ese coleccionable, por CBR, había leído Watchmen de Moore y había leído La Liga de Caballeros Extraordinarios, los primeros 2 volúmenes. Ya. Y Bueno, que bueno. me habían gustado harto, me acuerdo. Así Sí. como que en esa época estaban leyendo así como grandes obras literarias del siglo XX. Entonces, como ver a todos estos personajes metidos así como en un cómic así como crossover, lo encontraba muy, muy loco. A mí Rodrigo me hizo recordar que cuando chico leía los mampatos de la colección de mi abuelo. Y eran unos mampatos que tienen, es un poco lo que decía Rodrigo con los mensajes de su papá, que yo encontré más patos que tenían anotaciones y marcas de mi abuelo y de mi mamá. Y me hiciste acordar de eso porque era, o sea, por la vereda al frente, porque tu papá lo hacía a propósito y te dejaba mensajes para que lo buscaras. Yo lo encontré inconscientemente, anotaciones de cosas, porque los mampatos antes tenían, por ejemplo, costurería, tenían cosas para hacer aviones, tenían manualidad, eran, además de los cómics, venían, era como una revista como el Papas Fritas, ¿cachai? Mm. Es como una revista de Entonces, misceláneos, algo así se podría ¿ah? decir. Como una revista de misceláneos, como, no sé. Claro, ¿cachai? Entonces me hiciste acordar muchas cosas que yo encontraba, por ejemplo, anotaciones de mi mamá de, no sé, pues intenté este nudo, ¿cachai? Y no me salió, o este tejido hay que hacerlo con un doble final, ¿cachai? Encontré hartas cosas así, me hiciste acordar de muy buenos ratos que pasé cuando chico, así que gracias, Rodrigo. No. Ese era como el objetivo de Edward Armstrong con esa revista, po. Sí, po. Aprender cosas aparte de ofrecer buenas historias. Sí, pues. Entre- Tenía de todo, po, o sea, tenía ¿cómo se llama esa cuestión del manual como del Boy Scout? Donde te enseñan cómo hacer figuras con cuchillas, ¿cachai? Con madera. Me enseñaron a hacer Si señales como esta, la flechita, así como. Claro, claro, te enseñaban a cuidarte las heridas, ¿cachai? Cómo, si te caías y si te raspabas y cómo hacerte... Yo recuerdo haber visto hasta cómo hacer un entablillado, pues, ¿cachai? Los Rambo con pólvora nomás, ¿cachai? Pólvora. Luego, literal, cómo hacer un entablillado, un cabro chico de 7, 8 años, en esa época enseñarle a hacer un entablillado en caso de que te saquís la cresta y te disloquís la rodilla, ya, Pero tenés que sería importante, tirártela y entablillarla, ¿cachai? Es brígido, po. Son habilidades blandas que ahora no se encuentran así como fácil. sería ¿cómo se dice? Como el más topísimo de los cabros del barrio, weón, si sabía tablillar, si uno se lesiona, weón, no sé, sería un talento importante, yo creo. Oye, Mira, menos mal no ocupé ninguna de las cosas que podría haber ocupado, pero estaban. Ese era el punto, estaban. Y un poco lo que hizo un Cani, que tiene harta razón un Cani, que eso es lo que quería Armstrong con la edición de la revista. Ya, pero no interrumpo más. ¿Cómo se había terminado? Mentiroso. oye, ¿está Cayul? Porque puede que ese muchacho se vaya más temprano. Cayulcito. Ya se fue, Marcito. ya se fue. No, debe estar ocupado en otras cosas. Porque Cayul avisa. Así que pasamos a don Felipe. Don Felipe, díganos. Bueno, puedo alargarme mucho, hacerlo corto también. O sea, hasta donde lleguemos. Pero lo primero, en mi casa había harto, al igual que como me hablaba Joaquín, mampato, mucho mampato. Yo no sabía leer y ya ojeaba los mampatos, que mi papá y mi tío coleccionaron sagradamente los mampatos, no sé si desde el principio, pero desde bien tirado, no me acuerdo cuál era la historia más temprana que tenían. Pero se repartieron, los empastaron de a 10, y afuera el lomo era bien sencillo, un diseño simple que Ahí lo decía los números que... como casero, que hagan. Sí, y tenían, en cada lomo decía como del 101 al 110, del 131 al 140, y se habían repartido mitad y mitad. Entonces yo tenía varios mampatos ahí incompletos, pues también le pedí a mi papá que me leyera porque yo no sabía leer. No. Y ahí esos fueron mis primeros cómics, me los leían. Yo no entonces, Mampato significó mucho a mí como ¿Y así los dibujos, algo así? Como que mientras claro, él iba marcando con el dedo dónde iba y iba leyendo. Que hagan.
Y claro, yo me acuerdo que también le pedía después algunas que mi abuela nos cuidara, que nos leyera el Mampato y hacía voces distintas, pues no me gustaba. Me acuerdo de eso. Algo voces para los personajes que hacía tu papá. Pero igual, Entonces, bueno, igual voces, eso es un esfuerzo bacán ese, sí, po, que te claro. Bueno, entonces, Mampatos fue lo primero, pues cuando yo pude leer, me los podía leer yo mismo. Y claro, y para mí siempre fue un tema porque tenía muchas historias que partían a la mitad o que no terminaban y no supe por muchos años cómo cerraba porque hasta que se reeditaron o después mi papá nos compró los Cucalón, pero muchos años después. Mi papá también le gustaba mucho Kino y Mafalda. Ya tenía los 10 tomitos de Mafalda también antes de que yo pudiera leer. Y claro, cuando empecé a leerlos, leía, no entendía los chistes, pero me gustaban los personajes, excepto los chistes más gráficos, qué sé yo, de caídas o que se insultaban, ¿no? Pero también pues leía Mafalda sin entender muchas cosas, pero me gustaba, entonces me gustaban eso. Después nos empezó a traer Asterix. Teníamos poquito de Asterix. Partí con el primero, fue Los Laureles del César. Ese fue el primero. Y esas historias completas, ¿no es cierto? Porque eran como Sí, pues cada uno era un álbum completo. Y empezamos a juntarlo. Y mis vecinos también empezaron a juntar Asterix. Y ellos eran mucho más cuidadosos y rigurosos porque ellos tenían la colección completa. Nosotros teníamos algunos. Y los tratábamos pésimos porque todos los de la casa los leíamos y estaban con la hoja suelta, después rota, humedecidos porque de repente algunos leían en el baño. Entonces, nuestra colección era bien desprolija, pero estaba bien carreteada, pero sabía si yo leía. Entonces, esos fueron mis primeros cómics: Mampato, Mafalda y Asterix, ¿no? Y bueno, Oye. claro, siempre así. Toripe. Oye, a todo en realidad me tengo que ir, pero quería igual como agarrarme como porque Agarrarme un poquito, que igual tú podés continuar después, como para, porque siento que se parece mucho a lo mío, como a mi historia en algunos sentidos, porque muy ligado como a una figura paterna, ¿cachai? Mi papá en este caso. Pues yo me acuerdo de eso que decías tú, pues como yo me acuerdo que me compraban Condorito y quería que él me explicara me leyera los chistes. Pues. Y me acuerdo un día que ya estaba chato de leerme los chistes, así como debería aprender a leer, como para que lo leáis tú. Pues. Y yo, o sea, no sé si habrá sido así, porque la memoria cuando uno es niño es bien errática, ¿cachai? La mayoría de las cosas que uno se acuerda muy chico. Pero me acuerdo que esa fue mi motivación para empezar a leer. Como que le empecé a pedir a gente, me acuerdo a mi abuelita que me enseñara a leer y a mi tía también. ¿Para qué? Mi motivación era para leer Condorito. Y también estaba el tema de Mampato, pero yo en mi casa no había Mampato. Lo que sí fue una vez que mi papá me llevaba a la feria del libro y una vez me acuerdo que estaba ¿Dónde está Wally? Yo quería comprarme el ¿Dónde está Wally? Porque obvio, es un libraco bonito, lleno de colores y quería buscar a Wally. Tengo todo eso en alguna parte en mi casa. ¿Dónde está el ¿Dónde está Wally? Literalmente, ¿dónde está Wally? Y él me dijo, mira, por el mismo precio nos podremos llevar esto. Y me mostró los 4 Cucalón. Ahí no estaba el quinto todavía, no sé por qué no está. Y yo estaba dudoso porque el papel era distinto, ¿cachai? Como yo no cachaba esos monos. En cambio a Wally, obvio que lo conocía porque además que algún cabro lo llevó al colegio. Y medio dubitativo, pero después pensé, oye, son muchas hojas, mucha historia. Ya igual, ya démosle. Y lo encontré una muy buena decisión después, como que me acuerdo de haberle dicho así como, oye, fue muy bueno haber hecho esto, es muy entretenido, lo estoy pasando muy bien. Y ahí la gracia de los Cucalones, que las historias venían mucho menos divididas que en Mampato, estaban llegar y leer básicamente. No quedé colgado con ninguna. Los Lo que sí estaban, ¿no? Así como... Sí, eran como 2 tomos, que todavía tengo. Lo que sí era que estaban no estaban cronológicos. Entonces tú leías ahí la primera historia que aparecía Mampato, era como como la mitad de la... La primera que sale es la del palito mágico. verdad. También, y después tiene esta como el submarino, el viaje submarino, creo. Sí. Y también, nuevamente, igual que el papá de Toripe, Kino. Aunque a mi papá no le gustaba Mafalda. Recién yo creo que en los últimos años que yo me compré un tomo de Mafalda, dijo, oye, es bien bueno Mafalda. Pero antes no le gustaba. Pero tenía algunos como libritos de
de Kino, me acuerdo donde se llamaba como Potentes, Prepotentes e Impotentes. Y salía con un dibujo de un destornillador, un clavito. Era muy chistoso eso. Y lo otro que hizo mi papá fue comprarme revistas de perfil. Y estaba tratando de acordarme cuál era la primera. Y yo siento que la primera fue Las muchas muertes de Batman, el número 1. Pero yo creo que era el que más me gustaba cuando chico nomás, porque Perfil, esos son los que quitaron Flushman, ¿cierto? sí, No. me compró muchas. O sea, para quizás yo no haberlas pescado tanto. Yo creo que tenía como quizás 10 Superman de perfil, con el Hombre Acero entera, y creo que perdí un número. Tenía La Noche de la Bestia entera, tenía Una muerte en la familia entera, Las muchas muertes de Batman entera, La Liga de la Justicia tenía como 5 números, y de Flushman también tenía como 5 números también. ¿Qué recolección más tenían eso? Tenían eso nomás. Pero me acuerdo de Las muchas muertes de Batman porque el primer número no hablan nada. Hay como un solo globito de texto. Como que el Gordon dice así como déjennos solos o algo así. Y nada más. Es un número sin... Me sin- suena a muchas muertes de Batman. ¿Por qué me suena? Es bien mediocre la historia en realidad. No tiene Se mucha ha muerto gracia. como 1.000.000 de veces. Claro. Pero es un buen momento a paro dibujando. Ah, tiene que ser de coleccionable, porque ese tiene hartas cosas de Jim Aparo. Sí, pero no está en el de Planeta, no está. Y además que no lo escribió Starlin, fue como invitado de John Byrne. O John Byrne. Bueno, y así que yo creo que esas fueron mis primeras cosas, pues y después ya se van sumando cosas. Me acuerdo de Asterix también, pero nunca tuve un Asterix, hasta el día de hoy. Es un error, ciertamente. Me acuerdo que iba a las bibliotecas de los malls, mis papás compraban como ropa, yo me quedaba en la biblioteca y pescaba un Asterix y lo trataba de leer entero, antes de que volvieran. Me hiciste acordar que cuando chicos daban estas películas de repente en el Cartoon Network de mono animado y daban películas de Asterix y Obelix y daban películas de Lucky Luke. Yo nunca supe que tan basadas en cómics. Estaban también la película de Tintín. Sí. Y yo me acuerdo que bien chico tampoco, yo no disfrutaba mucho esa weá, porque ¿sabes qué? Yo creo que no la entendía bien. Entonces yo veía Tintín y no entendía bien Tintín. Como que nunca lo valoré, porque quizá era muy, muy chico cuando nada, porque quizás, no sé, 7 años, 8 años. Entonces creo como que no me cautivaba lo suficiente. Es que siento yo que es como otro idioma de cómic y por ende como de monito, de adaptación de monito. Se nota la diferencia, pues, como de una historia como completa, con hartas vueltas que como la de la Saturday Morning Cartoon gringa. Pues. Sí, es como... Eran bastante más profundas, pues, entonces yo creo que si las viera ahora me gustaría mucho más que cuando las veía de niño, así. Que siga la buena conversa. Chaito. Chao, Chao. Cayu, que te vaya bien. Chao. 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 Cuídate, Chao, Oscarín. Rosito. Chalosito. Ya. Chao. Ahí está Loncito. Chao, chao. El invitado especial Ya, del cuarto mundo de costa a costa. Continúa. ¿Dónde me quedé? Bueno, sí, yo también tenía un Tintín y un Lucky Luke también metidos. Los Tintín los leía más donde amigos, nunca coleccionamos mucho los Tintín. Y bueno, y mi primer acercamiento a los superhéroes, ahí, bueno, voy a tratar de resumir, pero claro, siempre me llamaban la atención los superhéroes, obvio. Y quería leer cómics superhéroes, pero no sabía dónde, ¿no? Nunca tuve mucho acceso, no había mayores. Mi vecino, el mismo de los Asterix, tenía un Batman donde como que soñaba que se sacaba la máscara, era con el ventríloco. Y al final tiraban a alguien como con unas piedras al río. Tenía como un número así de, no sé, de Vid o de Perfil, no sé de qué era. Y los primeros que me pude comprar fue que estábamos en tiempo de Smallville. Oh, no. Me adelanté. También junté todos los tomitos que salieron de esto de las colecciones que habló Joaquín, esto de Spider-Man. Los tuve todos, incluyendo los de Temolo, incluyendo el Lucky Luke, Garfield, Peanuts. Tenían hartas buenas cosas.
Aparte de, bueno, Superman, Batman, Spider-Man, los X-Men, Ultimate X-Men, Ultimate Spider-Man. Toripe, ¿a qué te referías con que tenías? Que ya no las ¿Qué tiene. tenía que? ¿Los vendiste o los tenías guardados en otro lado? No, la mayoría los tengo yo, de hecho, porque hay cosas que están en la casa de mi familia. No tengo yo, por ejemplo, ningún Asterix, están todos allá. Ya. Eh, bueno, los Mampatos, hay otra historia ahí cerrando ese. Los regaló mi mamá, los regaló todos los Mampatos originales. Oh, te hizo como la tía May. O Los regaló a un colegio. al Un asilo. colegio. Al asilo nomás. Es que Vale. una buena amiga de ella estaba con un colegio y necesitaban aportes para la biblioteca y regaló todos los Mampatos. O sea, para comer. Y una vez que, No la sabes y, apreciar. y yo una vez quisiera leer, porque claro, en esos Mampatos hay cosas que no se reeditaron nunca más, pues también habían historias europeas y de otros lados, y ya no están. Y por ejemplo, yo siempre decía que el Mampato, el del oeste, el inicio es de Oscar, pues después para los Cucalón lo redibujó Temo otro inicio distinto. Ese no se recuperó nunca más, ni siquiera en estos tomos que sacaron ahora de todo el trabajo de Mampato de Oscar. No está tampoco esos números, porque son como los únicos donde Oscar dibujó a Goku, por ejemplo. Y eso ya no existen, es como no los tengo. Bueno. Y ya, bueno, y los primeros que compré fueron por mi cuenta, fueron una vez que encontré en la tienda de Salo del Mall de Rancagua, unos Superman de CD, y que justo era Superman en Smallville, y que era amigo de Lex Luthor en Smallville, y que era igual que la serie que estaba viendo en la tele. Ahí está ya como en la media, ¿no? Ahí fue con los primeros números que empecé a comprar. Y claro, y empecé a juntar mucho más después con un límite. Un amigo me prestó varios cómics en su momento también, cuando estaba en la universidad. Me prestó un pack de CD, me prestó, antes conocido como la Liga de la Justicia, Crisis de Identidad, Batman Hatch y Linterna Verde Renacimiento. Y que eso fue como mi puerta de entrada y de vuelta a los cómics, y ahí después empecé a comprar más, pero ya esa es otra historia. Así que esos fueron mis primeros pasos. Es que está como el punto en común de que los papás o las figuras paternas son las que inician el vicio, por así decirlo. Claro. Te quieren alejar de las drogas, pero al final termináis en otras drogas más caras. Puta, ya, mi historia es más o menos igual parecida, solo que tiene como sus particulares rieles. Me acuerdo que mis viejos, cuando yo era chico, pasaban trabajando y nunca estaban en la casa, entonces no tenían con quién dejar. Y me acuerdo que como para dejarme tranquilo en la casa, mi vieja me regaló un Obelix, o sea, un Asterix, perdón. Y yo leía ese Asterix todos los días, en esa época yo ya sabía leer, ya. Entonces me los leía completo, que es Obelix y compañía, que para mí ese es mi Asterix favorito. Por eso el único Asterix que yo reseñaba es en el sitio ese, porque me lo sé de memoria. Te voy Y a leer el cómic en tu cerebro, así como. claro, pero Sí, así. en esa época yo no, como que no tenía conciencia de que habían otras cosas, pues, igual que usted, porque uno cuando chico no tiene idea de dónde va el amigo. Y, Miren, el chico se asustó porque está temblando. claro, ¿cómo se llama? Me acuerdo que eh, cuando yo estaba en básica, no me acuerdo si fue en tercero o en cuarto básico. Estaba, ¿cómo se llama? Yo cachaba a Superman por la película, porque otra forma de que me tenían para mantenerme entretenido en la casa no salir a la calle, ni me escapar, ni me hicieron muchas tendrás, que mi viejo tenía un VHS y arrendaba películas, me acuerdo. Y yo conocí a Superman de las películas primero que de los cómics. Entonces una vez, caché, estaba como, no me acuerdo si es tercero o cuarto básico, y un amigo tenía un cómic de Superman. O sea, no era mi amigo en esa, que eso es lo interesante. ¿Temblor? ¿Sí, temblor? Sí. Dios Pero si les dije, ahí me pescó. Es que recién me llegó acá. Oye, interesante. ¿Cuánto se tardó? 15 ¿Cuánto segundos. fue la El distancia? rato va a llegar al norte, espérate. No, güey. Oh, la dura, es que fue como 15 segundos de diferencia, ¿no? 20 Sí, segundos. hay que ver la velocidad de La de placa las ahí, ondas. las placas acomodándose. Ya, la cosa es que en esa época me cambiaron de colegio. Yo no, y cuando
pasé, No conocía a nadie. no conocía a nadie, pero había un cabro que tenía un cómic de Superman y no tenía idea que, oye, Superman tiene cómics, no tenía idea yo. Y dijo, oye, ¿y ese de dónde es? No, este me lo compró mi hermano y no ni me acuerdo el cómic, pero ahí empezó el bicho, ¿cachai? Porque ¿cómo se llama? El hermano de él tenía hartos cómics, que el hermano de él y él, el Luis, son amigos míos desde esa época, ¿cachai? Tenemos como más de 30 años de amistad. Entonces, ¿cómo se llama? Y ahí empezó el vicio, pues empezamos a coleccionar las historias que llegaban acá a Iquique, que acá a Iquique no llegaba como la sobra de la sobra, ¿cachai? Porque en Santiago te llegaban los saldos de una editorial española, acá llegaba lo que sobraba de allá, ¿cachai? Llegaba acá ¿Y no y llegan cosas de Perú? no, no llegaba nada de Perú, llegaba solamente los de perfil que decía Oscar, que ahí me acuerdo que tú tenías unos números de Superman y unos sobrantes de 5, ¿cachai? Pero sobrantes ya así, puta, eh, números sueltos, ¿cachai? Sin ninguna continuidad. Y yo recuerdo vivamente que algo que yo extraño mucho de esa época es que acá en Iquique hay hartas ferias como itinerantes o ferias persas, pero varias chicas. Entonces yo me acuerdo que los días sábados salía a la calle y me recorría todas esas persas y siempre en esas persas había un puestito donde tenía revistas viejas, de todo tipo, los condoritos, también todas esas cosas. Y yo buscando revistas, buscando para encontrarle una continuidad a ese Superman que yo había descubierto, porque no tenía idea que. Porque varias historias quedan como en continuará, ¿cachai? De repente veis a Luisa Lane con un peinado, en otro cómic lo veíais con otro peinado, era todo muy extraño. Pero siempre recuerdo que salíamos con mis amigos igual, busquemos a buscar revistas y gustábamos plata, ¿cachai? En esa época las revistas costaban como 500 pesos, que para nosotros era un dineral igual, pues, pero Sí. era toda la semana buscar juntando la plata para comprarse una revista al mes, ¿cachai? Y me acuerdo que como que la gran colección que tuve, que ya fue una época que ya me pasaban como plata, fue Spawn. ¡Cacha la weá, po! Spawn llegaba acá, Me voy a ir. claro, Spawn llegaba sagrado acá, tenía buena distribución, el Spawn que editaba esta editorial Beat, llegaba siempre. Y yo compré los primeros 40 números. Compré Oh, y todo, Caleta. tuve los primeros 40 números de Spawn y después me aburrió el mono y los vendí ¿cómo se llama? En el terminal agropecuario que se llama acá, que es también otra feria Worships. itinerante. Y de ahí empecé a coleccionar. Y yo me acuerdo que leí harto en mi época de universidad. Ahí leí caleta de cosas y los leí gracias al CBR. Así que yo no le hago ni un asco cuando me dicen que los leen en el CBR. Adelante, amigo, léalo nomás. Porque yo Llega leí, como pueda. claro, léalo como pueda, porque yo leí caleta de cosas en CBR. Y ahora, ya cuando tuve poder adquisitivo, y tengo la gracia que tengo una memoria para recordar esas cosas, compré todos los cómics que a mí me faltaban cuando chico, todos. Compré los Superman, compré los cómics que igual veía en las promociones de las revistas, oye, que está intrigante este cómic, lo leía y si me gustaba lo compraba, y así ¿cómo se llama? Me he mantenido leyendo. Y todo, ¿cómo se llama? Lo he compartido con mis amigos, que me acuerdo en esa época cuando éramos chicos, nos coordinamos porque en esa época también estaba llegando el reino de los Supermanes Eh, y nosotros no teníamos la plata para comprarlos todos los meses porque eran tomos gordos, entonces uno tenía que comprar uno, al otro y mes después tenía que tornar con otro. el otro tenía que comprar otro para que el resto pudiera leer lo que continuara, pues. Qué buena. Y leímos así porque eran 5 números, me acuerdo, los cuatro más el quinto, los cuatro con cada portada de Superman distinta y el quinto donde volvía Superman. Y así estuvimos caleta de rato. De hecho, todavía a mis amigos yo les he prestado cómics, nunca me lo han devuelto, pero sé que los tienen ellos. Entonces, siempre hemos mantenido como esa amistad así. Hay que Y saber que nunca se va a olvidar. claro, y me acuerdo que hubo una época igual que, sobre todo cuando estaba terminando la universidad, que ahí cuando tú terminas la universidad estás pato, ¿cachai? Porque no te has gastado toda la plata en fotocopia, en locomoción, La estampilla para titularte. claro, en todas esas cuestiones.
y me acuerdo que todos esos años no compré nada. Y dije, voy a dejar de comprar. Y me acuerdo que un amigo me dijo, oye, ¿sabéis que están llegando unos tomos de Batman? Me dijo, ¿qué tomos de Batman? Unos tomos de Batman que hay por ahí, ya, dije yo. Y dije, ya voy a comprarme uno a ver qué onda. Y eran los de Unlimited. Yo decía, oye, a ver, ¿y cuánto está el precio? Porque yo igual asociaba al cómic como algo caro. Y decía, oye, no me acuerdo cuánto costaban en esa época, pero eran gorditos. 2 lucas los primeros, eran de 3 números la mayoría, algunos de 2 y uno de 4. Claro, yo vi eso, oye, tan conveniente. Igual y después lo compré, dije, igual la edición es chacha. Pero igual decía, oye, está conveniente esto para coleccionarlo porque eran asequibles. Y tenía la ventaja de que no tenía que mandárselo a pedir a nadie, perdón, porque llegaban a los kioscos. Entonces yo terminaba ¿cómo se llama? Trabajar, me iba caminando y revisaba si había llegado en el kiosco donde siempre compraba y compraba uno, y así. Y yo tengo toda esa primera tira de Unlimited, los de Linterna Verde, esos de Superman que sacó. Toda esa tira con hoja bien, o sea, con portada de cartón, todas esas las tengo. Y eso, y como que ahí ¿sabéis qué? Podría volver a seguir, ahora que tengo plata, podría Igual. volver, claro, volver a volver a seguir a las drogas y ahí recuperé varias cosas. Y yo creo que esa es como lo que, igual cuando hablamos de un límite un poco, como que me da un poco de pena eso como que esos editoriales se la hayan fundido. Pero así es más o menos. Bueno, y después cuando te metías al mundillo, por lo general te queda el gustito como de buscar otras cosas. Que no sé, Es- ¿cómo? yo creo que, pucha, ahí pasa de que, igual, como que entonces de que a medida que teníamos más poder adquisitivo, después podemos ir comprando más cómics. Eh, pero, por ejemplo, yo creo que esa fue como la gran pérdida de Unlimited en su momento, que en el fondo los locos en un momento eran una opción muy, muy económica en relación precio-calidad, ¿cachai? Los primeros tomos del coleccionable de Batman, algunos traían, la mayoría traía 3 o 4 capítulos, ¿cachai? Eran 3 o 4 capítulos y salían como 2 lucas, 2100 creo. 2 lucas, 1990. Entonces, A mí me salía en imagínate, 1007. pesos por capítulo, po. Y al final del coleccionable, de los coleccionables de los Limited, en la última parte, claro, los locos habían mejorado la calidad del papel, pero estaban vendiendo 2 capítulos como por 3500, Claro. una Sí. cosa así. Entonces, en el fondo, ya por esa plata, mejor te compráis uno SC o una cosa así, porque, ¿cachai? O sea, al mismo tiempo estaba Salvat, que costaba 8 lucas y te traía 8 números. No Entonces era vale como una la pena, ¿cachai? O sea, Limited perdió su nicho, que era como cómic en un papel que no era tan bacán, pero muy barato. Mm. Claro, claro. Oiga, ¿y No, sí. ustedes cómo se llama? ¿Qué le ven de atractivo al cómic? Porque para dar un ejemplo voy a dar yo mi respuesta. A mí me parece bien atractivo como la unión de que sea, ¿cómo se llama? Visual y ¿cómo se llama? Y escrito. Pero aparte me atrae de que cualquiera puede hacerlo. No sé si me explico, porque hay unos cómics que son como bien simples, que por lo general la gente como que se echa para atrás y dice, ay, que no puedo hacer cómic porque no sé dibujar. Y hay unos cómics que son sumamente simples, que son unos monos de palo, como el de este de Kutas, que son literalmente son unos monos hechos de palo como los quemaidos, y el loco puede hacer un X casa cómic. de. Claro. Entonces a mí como que eso me atrae. De Happiness, por ejemplo. También que son unas cosas súper simples que cualquiera los puede hacer, que por lo El menos. mismo, weón, el mismo Mouse, ¿cachai? Mouse es súper famoso y Art Spiegelman no es como que sea así un brutal dibujante, ¿cachai? ¿No? Es más, el Mouse, la mayoría de viñetas son tan pequeñitas que los monos son siempre así como un poquito de detalle en la ropa, una cosa así, pero son súper simples, ¿cachai? Y el loco puta más premiado que la cresta, ultramillonario, ¿entiendes? Se cuestión en todos los países del mundo, traducido en cuartas partes, ¿cachai? No sé, ¿y ustedes no sé, comparten eso o son ¿cómo se llama? O es otra idea también que tienen, que tienen.
Yo creo que a mí me gusta el hecho de poder apreciar las viñetas como a mi propio ritmo. Como que algo que se pierde un poco cuando veo un anime o cuando veo una animación. Eh, Me gusta ese hecho de que de repente quedarse pegado en una viñeta. Porque a mí me gusta el arte, pues, me gusta así como a poder apreciarlo. Entonces, el cómo me cuentan la historia, pero el poder ir como saboreando las viñetas, yo creo que eso es algo que me gusta. Y me gusta porque también me ayuda con la imaginación. Como que, si yo siempre he sido alguien que ha leído mucho, si yo cuando chico leía como, estaba leyéndome, sin contar los libros del colegio, en general me leía 1 o 2 libros al mes, po. Sin contar el del plan lector, como libros que yo pedía en la biblioteca, cosas así. Y siempre me gustaba cuando los libros traían portadas bonitas o ilustraciones entre medio, porque me ayudaba como a imaginarme cosas, y como estos libros que tienen ilustraciones entre medio, era como, oh, que bacán cuando llegaba una página del medio y tiene ilustraciones. Entonces esto es como, lo diría porque, puta, todo el rato tengo ilustraciones, ¿cachai? Todas las páginas tienen dibujitos, po. Entonces, para mí nunca fue como un reemplazo a la lectura, pues. Yo siempre fui más de leer libros que de leer cómics. Al revés, fue como un complemento. Eh, Mm, y yo creo que me gusta las cosas que se pueden hacer con el cómic que tú no puedes hacer de repente con otros medios. Tú no puedes hacer con un libro nomás, porque no es tan fácil hacer con una película. Entonces yo creo que cada vez aprecio más como, no sé, pues, cómics como, no sé, La cosa del pantano de Alan Moore, que tiene muchos capítulos que serían como, ¿cachai? Como otro medio produciéndote las mismas sensaciones, ¿cachai? Lo del rito de primavera, que es como cuando se mandan la papa con Abby, sí, sí. de cómo traslada eso a otro medio, ¿cachai? No, nunca va a ser igual, nunca te va a generar el mismo efecto. Y yo creo que eso, pues yo creo que valoro mucho el cómic por lo que es y por lo que puede hacer. ¿Y tú, Felipe? Eh, me voy a repetir un poco, pero siempre me ha gustado como la obra de ficción, un poco escaparme de repente, leer buena historia, poder identificarme, meterme en un mundo, y el cómic es, o sea, yo leía mucho también cuando niño, debo decir que ahora leo mucho menos libros, texto que antes, leo un par al año nomás, antes leía bastante más. Y claro, el cómic es como algo que te permite adentrarte súper fácil al mundo, como que no te distraes como en un libro, de repente te puedes distraer como leer la página y irte a otro. El cómic te permite súper rápido ver las expresiones de los personajes, tienen sus propias formas de su narrativa, de su pensamiento, de su paso del tiempo. Es súper fácil meterse en una aventura y como decís tú, como que hay distintos estilos simples, algunos mucho más complejos. Eh, pero todos pueden llegarte de distintas formas y claro, de repente y hay cómics para todos, ¿no? O sea, para niños, para adultos, partió siendo para niños y me gusta que haya más cómics para niños, pero cada vez está creciendo más y lo disfruto mucho, la verdad. Me fui para cualquier parte. Pero me gusta su forma particular que tiene de meterte a un mundo y a un personaje. En realidad, bien, en ese sentido, como que lleva ventaja el cómic, por ejemplo, con un libro, porque pues, que se hubieran, a ver, se hubiera, si el Señor de los Anillos hubiera salido al mismo tiempo en historieta y en un libro, quizá hubiera vendido más la historieta. No, no sé en realidad, porque cuando lo editaron primero el Señor de los Anillos, ahí creo que el hábito lector era mayor que el de. Mm, Pero te ¿El entiendo de lo que. cómics? Sí, Chao. Porque El Señor de los Anillos es como los años 20, ¿no? sí, no, pa, ahí no. No, mucho después. Es mucho Después. después. Ese está ahí sí. Pero por lo menos a mí también estoy igual de acuerdo con Felipe que el cómic tiene una fácil capacidad de abstraerte del mundo. Porque ya tiene como la parte visual
que te es como se llama, te ataca directamente al tiro, no sé, inmediatamente. No es como el libro, que el libro tenéis que estar leyendo y tenéis que estar imaginando. Y bueno, que eso es igual lo bonito de los libros, que tú podés leer un libro Sí. y otra persona lee el mismo Bibliografía libro. cultural. Claro, y Se tienen. imagina claro, acepto cuando sale la película ya todos se imaginan los personajes Sí, porque como eran ahí. que es algo como, entre comillas, perjudicial. Porque yo siempre me acuerdo de un amigo es fanático de Tolkien, po. Y el loco me decía que a él al Gollum del Peter Jackson no le gustaba. Y decía, pero ¿por qué? Si Mira, la cuestión es re buena, le decía yo. Uno se parece al que él se imaginaba. No, pues no se parece. Esa era la respuesta que me no, pues si en el libro lo describen como un sapo, ¿cachai? Es como más reptil, decía. Y este Es no más se humanoide. parece, claro, y este no se parece como un reptil, decía. Y ahí, bueno, en esa época no cacharon lo que quería decir, pero era básicamente que, claro, pues, él interpretó el libro así, ¿cachai? Y por eso como que no le agradaba la visión que Peter Jackson había interpretado del personaje. ya que estaba con Tolkien, estaba viendo cualquier parte. Salió en los años 50 El Señor de los Anillos, 54. Ah, no, para el cómic Y, estaba de capa caída en esa época. y no, pero el Hobbit salió el 37. Se Mira, demoró casi 20 años. Le fue bien al Hobbit y le vino una secuela y se demoró caleta. se demoró Pero el 20 loco años. cuando publicó los 3 libros, así como La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres, El Retorno del Rey, ¿se demoró mucho entre uno y otro o lo sacó más o menos? No, su plan, es que, perdón, paréntesis de no yéndome muy a la arista, que teníamos también la biografía de Tolkien y en un momento estuve bien rayado y yo me saltaba todo y veía las partes donde escribió los libros. Y, y no, pues la cuestión es que su plan era publicarlo todo junto, un solo gran libro. Y Pero el era muy editor, grande la weá, pues no lo querían editar. claro, y el editor le dijo, no, estáis locos. Y lo separó en 3, pero ya lo tenía todo escrito y se publicó uno por año. Bueno, hasta Cervantes separó el Quijote, pues no, güey, pues. Y eso fue en el 1600. Pero No, debe haber una edición del Señor del Anillo así. sí, el Tomás tiene una completa. El Tomás tiene un Son como tomito esas weas grande. que son medio elegibles, sí, pues yo creo que son como de colección, porque para andar leyendo esa weá como... Necesitáis un mesón ahí como Claro, un podio. pergamino. Hay que tener un podio para empezar a predicar con el libro. claro. Oye, No, pero ese es paréntesis de Tolkien. y otra pregunta igual que de repente sale. Espérate, eh, Joaquín no ha respondido. Joaquín está vivo, ¿no? Sí, estoy vivo, estaba escuchando, pero no he respondido. me disculpa. Me pasa un poco la combinación de lo que dijo Felipe con Rodrigo, pero de nuevo, es divertido lo que está pasando porque yo siempre lo estoy viendo de la vereda al frente. A mí en el colegio me cargaba leer libros, pero era porque me obligaban, no sé si era una conjunción entre que no me gustaban los libros que me obligaban a leer y me interesaban otras cosas, ¿cachai? Yo siempre he sido de leer cosas que me interesan, no sé, no sé si le ha pasado que de repente me quedo hasta las 2, 3 de la mañana leyendo, no sé, los procesos los procesos reproductivos de una mariposa, ¿cachai? Porque, no sé, son cosas que de repente es como te quedas leyendo, entonces... ¿Qué hace pornografía esa? fue por poner un ejemplo, ¿cachai? El tema es que los libros me costaba mucho leerlos, ¿cachai? Yo puedo decir con los dedos de una mano, contar los dedos de una mano, los libros que me han gustado, que han sido de lectura obligatoria en el colegio. Uno de ellos, mi libro favorito, que es el Frankenstein de Mary Shelley. Y lo que me atrae del cómic, lo que me atraía y me sigue atrayendo, es que no sé si se dio la coincidencia que yo justo entré en cómics que me cautivaban, ¿cachai? Lo que decían ustedes, o sea, tú cuando leí un libro ves un fondo blanco con letras negras y tú tienes que empezar y de nuevo, no tengo problemas con la imaginación, pero ver un mundo ya creado que te invita y te dice, oye, ven y continúa con esto, ¿cachai? Es distinto, ¿cachai? No estoy diciendo que sea mejor o menor, pero es distinto. Entonces, claro, pues, o sea, tú abres una hoja y tiene un personaje que no tan solo tiene una narrativa expresa, sino que también tiene una narrativa
propuesta. Tiene un personaje que está haciendo, no sé, está moviendo los brazos, cómo mueve los brazos, si se quiere ir para allá, hay composición, hay todo un trasfondo de cómo transmitir esa narrativa, que no te lo estás llevando tú, que no lo estás procesando tú en tu mente, sino que otra persona lo dio para ti y te dijo, mira, esta es mi propuesta de la historia que estoy contando, ¿cachai? Entonces, me pasaba un poco eso y era, de nuevo, era la conjunción con que me cargaba leer en el colegio, o sea, yo... Me van a perdonar los que me escuchan y ustedes, pero cuando tenía que leer, tenía pruebas de libro, yo buscaba el resumen, leía 2, 3, una semana antes de la prueba. Tengo recuerdos muy vivos de estar a las 4 de la mañana con una linterna tratando de leer lo más rápido posible para llegar a alcanzar lo más posible para llegar a la prueba, ¿cachai? Luego lo hacía siempre, lo hice siempre y, o sea, lo hice en su momento, ¿cachai? Ahora, no sé, pues me daría el tiempo, sería un poco más digno, por así decirlo. Pero eso, o sea, de nuevo, fue una conjunción de que no me gustaba que me obligaran a leer cosas que no me interesaban. Que igual me costó cuando chico sentarme a leer porque me costaba concentrarme con un fondo blanco y letras negras. Y todo eso me lo facilitó la historieta, ¿cachai? Entonces, esa era mi conclusión al final. Y un poco lo que decía un Cani con respecto al tema de que tú podías ver como que yo lo tomé, lo que dijiste tú, un Cani, yo lo tomé como esta famosa película del 2007 de un pequeño ratoncito que sabía cocinar, que al final no es que todos puedan convertirse en un artista, sino que tú puedes encontrar un gran artista que te puede dar una gran historia de cualquier lado, ¿cachai? Sí. Eso. Quería tocar una película muy buena de ratitas. ¿Cómo se llama? Una que tuve de cuando en la media tuve que leer Los Miserables, y siendo que me gustaba leer harto, en la media me pasó que muchas veces como que tenía otras cosas del colegio y lo dejé a última hora. Y Los Miserables me lo tuve que leer en un fin de semana. Y te Y sentiste, salió Los Miserables es una weá enorme así, Los Miserables es gigantesco. te sentiste miserable. Y me lo leí, o sea, en el fondo, no sé, me acuerdo, era un sábado, me senté así como, ya voy a empezar a leer así como 1 de la tarde. Y eran las 10, 11 de la noche, así, y seguía leyendo, y era como, weón, todavía me quedé así como, me quedan 200 páginas, estoy leyendo como a 100 páginas por, no sé, cada 2 horas. Estaba calculando así como cuánto rato me quedaba, ¿cachai? Y si me alcanzaba el día o no, o si podía descansar para leer. Yo tenía un miserable que le cortaron la historia anexa. Igual queda como de 500 páginas. Pero yo no caché que estaba cortado, me dijeron después. Y me leí la versión incompleta. Bueno. Pero yo creo que igual es como no sé si interesante, pero lo que pasa es que a mí me pasa con el tema de que cuando te obligan a leer libros, no sé si no le pongo el mismo entusiasmo, porque a mí igual me acuerdo que me costaba leer los libros que me dan en el colegio. Me acuerdo que me hicieron leer esa weá, el mío Cid Campeador. Esa weá ¡Ay, Dios mío! esa weá Ay, qué gran libro, weón, qué gran libro, mi Cid Campeador, me encanta. a mí no me ¿En serio? gustaba. A mí no me Y gustaba. se pitió 100 moros. Cortó la cabeza de 200 moros. A mí me gustaron hartos libros del colegio. Yo solo uno no me lo leí, no me acuerdo. Que fue de una perra, no me acuerdo. That bitch. Era el. No, El personaje era un can. Niño blanco. ¿No? No, ese sí me lo leí. No me acuerdo. Es que no sé de qué se trataba porque no me lo leí, porque había hecho el cálculo de que ya se habían acabado las pruebas, entonces no. Fue súper tonto. Entonces no lo iban a evaluar. Y efectivamente no lo evaluaron. Oye, podemos hablar igual un poco de la decisión, o sea, más que hablarlo, sacarlo como tema, que la decisión que tienen algunos colegios esto lo mencionamos en otro programa. Yo quería hablar ¿Ah? de meter cómics en los planes lectores. No me refiero a eso. Déjame terminar. Puta, perdí el hilo.
Ya. Esto lo hablamos en su momento. Hablar sobre los colegios, la decisión de los colegios a la hora de elegir libros para la lectura obligatoria. Loco, yo era chico y me hicieron leer El Quijote. ¿Qué wea? No, Dios mío. Me costó caleta. Yo sabía que lo leía y me costaba caleta interiorizarme, no tan solo en la trama, sino que en la lectura, porque no sé si justo yo tenía no sé si justo tenía una edición español, coño, catalana, pero sabéis que cada 3 palabras había un Pero españolísimo que, súper complicado. en ese idioma se escribió, sí. Ya, entonces, no sé, pero me costó caleta, entonces quizá, no sé, ¿cuál fue la lectura que más les costó a ustedes? Cambio la pregunta, ¿cuál fue la lectura que más les costó a ustedes? A mí me costó 1 kilo justo precisamente por la edición que tenía, no sé, El Quijote. La original fue. No sé. A mí igual No, me costó el Quijote, me no, acuerdo. a mí me gustó también el Quijote. No, Pero yo creo que lo leí en una época apropiada, ¿cachai? A mí me hicieron leerlo en tercero medio y lo leí durante todo el año. Fue como un especial en el plan lector, entonces no fue como un mes para leer el Quijote. Fue como que lo fuimos leyendo capítulo por capítulo, semana a semana, durante todo un año. Aparte los libros de... mira, Por lo a menos ahí es mí, más accesible. pero no me acuerdo qué año me lo hizo leer, sí, pero era para lectura de verano. Era como que la prueba de marzo era haberse leído el Quijote durante diciembre, enero, febrero. Y no me acuerdo si era para cuarto medio o para primero medio, no me puedo acordar. Pero ahí lo tuve que leer. A mí Y me no, lo, Yo no lo me costó. leí, sorry. a mí me lo hicieron leer en primero medio, la web fue un suplicio, weón. Porque también me acuerdo que tenía la edición, porque hay una versión que está como entre comillas modernizada, con el mínimo uso de los como término antiguo. claro, no, yo tenía la web antigua. Y te fuiste, ¿cachai? Fuiste Cuando con. leí el facer, el cambiar la F por la A. Claro, Sí, claro, sí. esa misma Pero así, cuestión. así era nomás. Pero entiendo, güey, que por qué lo hacen, pero yo creo que falta ajustar ¿cómo se llama? La edad, pienso yo, porque a mí igual me acuerdo que me hicieron leer cosas que cuando chico se suponía que no, que tenían que gustarme y no me gustaban. Me acuerdo que el mío sí también me lo hicieron leer antes que el Quijote, pues, cacho. Y yo Pero está decía, bien, pues el mío sí es más cortito, sí, más simple. pero igual no tengo buenos recuerdos de ese libro, pero aparte era como medio xenófobo, que era como el hombre estaba como impresionado en matar moros. Algo me acuerdo del libro que era como medio así. Bueno, que era libro antiguo, así que no se le Pero perdió. igual es bacán leerse el Quijote antes de leerse, perdón, leerse el mío sí antes de leerse el Quijote porque ahí entendí un poco su fascinación por los libros de caballería, porque entendí que es un libro de caballería. Po. Claro, Yo la otra vez me leí después El Cantar de Roldán, que es otro de los libros que aparecen harto en el Quijote, que es como la versión francesa, ¿cachai? Del mío sí, po. Y ese es más bueno para la pelea, pues ese creo que en el Cantar de Roldán, como la mitad del libro, es una gran batalla donde los locos están medio desangrándose, ¿cachai? Así, peleando contra hueones, así, entre que llega el cura mataba hueones a mazazos, ¿cachai? Era, no sé, también, era, entiendo que la era épica, como cura de ese libro. entiendo que la épica es buena como para venderla, ¿cachai? Y quizás a lo mejor, y lo engancho con el tema que quería hablar, Rodrigo, que a lo mejor quizás podéis proponer, ¿sabes qué? Leamos la versión cómic del mío, sí. Es que eso quería decir, pues, ya en los colegios hay planes lectores que incluyen cómics, pues. ¿Y qué cómic? ¿Tenéis alguna idea de qué cómic incluyen? Sí, sé que ¿cómo se llama? Este de la ballena, Mochadic, Mochadic, de ya. Ortega y Martínez. Ese lo han puesto en algunas partes. La No me otra acuerdo. es que hay una lista de libros que mandan a los colegios todos los años para que uno compre para tener en la biblioteca. Y, por ejemplo, estaba el tomo del Guantelete del Infinito, ¿cachai? Para elegir. En la biblioteca de la universidad yo leí varios cómics. Me leí ahí Ronin, Watchmen lo leí en la biblioteca, creo. Ronin de Frank Miller. Y otros más. Me leí uno de Yorodowski porque como lo hablaban tanto en el grupo. Por ejemplo, yo creo que ¿Qué te agarráis la cabeza? fácil tú puedes meter en un colegio. Pero es que me leí uno de la... Uno que tiene como la lengua fuera, ¿cómo se llama este? El cantar del... No me acuerdo cómo se llama. Estaba empezando el cantar del... El Sagrado Corazón de no sé cuánto.
Ese mismo. Ese fue mi primera lectura de Jodorowsky. El que te iba a decir yo es que, por ejemplo, creo que saldría muy bien para los planes cuando tenéis las clases de historia, que ahora creo que eso de historia universal creo que pasó hace mundo medio. Por ejemplo, tú podrías meterlo súper bien con Persepolis, ¿cachai? O con los electivos de historia del siglo XX, porque tiene una forma que te retrata todo el tema de como de la revolución musulmana eso es en Irak, creo que era Persepolis, ¿no? ¿Dónde es que ocurre? El Shah, el Ayatollah Khomeini, era de... No, Irán, pues estos son de... es ¿Cómo se llama? Irán debería ser, sí, Irán, ¿cierto? En Irán. En Irán. el ayatollah. El Ayatollah Khomeini. Entonces, por ejemplo, ese es un cómic que sería súper bueno como parte de un plan lector y tú podrías hacer un trabajo en conjunto con la gente de historia, ¿cachai? O Maus, por ejemplo. Claro, podíais meter mouse y complementarlo con la Segunda Guerra Mundial. Podéis meter el que decías tú, de Persepolis. ¿Qué otro Uh-huh. cómic que podrían, a su criterio? Porque uno En el cuando ve, colegio. De arte claro, tú podrías meter varios, pues, bueno. Incluso hay, no solo en arte de por sí el arte, sino que eh, hay cómics que hablan de artistas también, como cómics biográficos de artistas. Por ejemplo, yo la otra vez leí un cómic que era un álbum así europeo, basado en un pintor que se llamaba Egon Schiele, creo, un pintor bien famoso alemán como de principios del siglo XX. El loco hizo como algunos dibujos de desnudos que fueron muy, muy famosos en su época, y el loco como que lo tildaban de que era un esperado y morboso, y como que no lo querían exponer en las galerías de arte y así. Porque el digo, loco no sé, hacía dibujos de mujeres desnudas, pero tenían pello público, así como... O era sea, tabú. hay cómics de todo, como hay libros de todo también. O sea, yo creo que el cómic como medio debería como sacarse igual como se pasan películas en el colegio también, pues se pasan libros, se pueden pasar cómics. Pero Pero, mostré la encuesta que estaban viendo si estaba ganando Godzilla vs. Kong para las películas que no Ah, estaban en sí. el colegio, no sé. ¿Qué onda era ese? pero yo creo que igual podéis tener un filtro ahí porque, por ejemplo, a ver, ahora que con el guiño guiño, con el club de lectura, leímos la primera parte de Eras una vez en Francia. Y el cómic es muy bueno, ¿cachai? Está muy bien ejecutado. Entonces lo podía incluir ya, o sea, en temas de Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, la persecución de los judíos, lo podía incluir. Pero el cómic está bien ejecutado, ¿cachai? Porque no dudo que haya más cómics de persecuciones de judíos, pero no van a ser tan buenos. A eso me refiero. Claro, claro. Por eso, no solamente es un poco eh, me perdí. Pero podía hacer cómic, analizar el cómic por sí, a usar el cómic para aprender de otra cosa. Como medio para entrar en la lectura, podéis poner cómic entretenido. Depende del objetivo. Podía aprender de historia, podía aprender del medio mismo del cómic. Es más, el cómic estaría recomendado para mejorar la lectura, aprender a leer, porque hoy día justo estábamos hablando de eso, porque como la semana del libro en el colegio, porque el 23 es el día del libro, estaban hablando como hoy día en el Consejo de Profes estuvieron hablando de las técnicas que se pueden usar para motivar la lectura de la gente. Y una era lo que llamaban los textos multimodales. En el fondo, un texto multimodal es un texto como que te llega por varios medios. Entonces, por ejemplo, estar leyendo mientras escuchas el audiolibro o tener una imagen. Y en ese sentido, claro, te sirve el cómic, porque estás leyendo y al mismo tiempo estás mirando. Y Claro. va las dos cosas de la mano, ¿cachai? Hay como una pega ahí por hacer, en ese Y yo, por sentido. ejemplo, yo en general he cachado que la mayoría de la gente que lee cómic sí tiene un mejor hábito lector de cualquier cosa que gente que no lee cómic, ¿cachai? Es que el cómic tenéis que leer, pues. Es Sí. raro, ¿cómo se llama? O sea, existen cómics que son solamente imágenes nomás, no tenéis que leer nada. Pero la gran mayoría implica leer. Y como bien lo retrató Oscar y Felipe en su historia como de origen, Ajá. aprendieron leyendo cómics, pues. Aprendieron a leer leyendo Me cómics. motivó. Claro, los motivos. Entonces, podíais.
puta, no te digo que metáis Barrabases en prebase porque Barrabases baneado por Funaki. Pero por ejemplo, yo encuentro que Mampato lo podéis meter cuando estáis enseñando a leer. Porque Los Mampato. condoritos viejos, esos que eran así enteros, pasó por pico. No, es que esos condoritos son muy racistas. Po. En Que hacían realidad, chistes con Dios y todo. ¿cómo se llama? El condorito de oro es de oro porque es, ¿cómo se llama? Racist. Pero, por ejemplo, Mampato es super light. No en, en Sí, temática, pero sí en, ¿cómo se llama? Como en ejecución, ¿cachai? No es muy... el niño, yo no me acuerdo ¿no? que me enredara con Mampato porque las historias de Mampato son súper así directas. Mampato lo llama, no sé, por Reno, ¿sabes qué? Mampato, tengo un problema y viajamos, lo solucionamos, hay un drama entre medio y fin. Y no hay como mayores, ¿cómo se llama? Complicaciones. Entonces al niño le sirve tener una historia directa con dibujos atractivos y para que están con cosas, los dibujos de ¿cómo se llama? Del Temo y de Oscar incluso son atractivos para un niño. Y después, puta, pasáis esa etapa y le podéis decir, no sé, cuadrarte con el profesor de historia ya, a ver qué se pasa en Lady Val. Watchmen. No te cachai. No, bueno, pero, pero por ejemplo, cuando pase la Guerra Fría, ya, léete Watchmen, por ejemplo. Cuando estemos pasando, por lo general, ya, yo soy malazo por el tema de la educación, pero yo lo engancho con el tema de, por ejemplo, de la historia universal. Cuando te pasan historia universal, ahí podéis enganchar varias historietas. El mismo Mampato igual tiene hartas cosas que tienen que ver con Sí, pues, personajes históricos y eso así. yo me acuerdo que supe que había una Primera Guerra Mundial porque Mampato tenía una historia en la Primera Guerra Mundial, me parece. Esa era el piloto loco, esa es la... La del piloto loco, exactamente. Que justo post Primera Guerra. Claro, ahí supe yo que había una Primera Guerra. Para mí era la Guerra Mundial nomás, iba asociada a Ahí era la guerra, ahí era la gran guerra nomás. Sí, era la Gran Guerra, ¿no? Entonces, yo creo que ahí falta más. Bueno, es que ahora lamentablemente está todo más complicado por el tema de que hay teletrabajo y toda esa cuestión, entonces es difícil como decirle al niño, ya léete los cómics. Aparte que ese es un problema que igual encuentro yo que el mismo cómic se ha provocado, que los cómics son como muy caros, encuentro yo. Por eso yo Sí. alababa un límite, que un límite igual era un precio asequible y se lo podía donar a una biblioteca, ¿cachai? Cualquier cosa. Pero no sé, pues ahora olvídate de comprar un Watchmen, por ejemplo, barato. No encuentro yo un Watchmen así, tapa blanda, así, desechable, que no sea una edición gringa. Entonces tenéis que usarlo como para que aprendan Sí. inglés los cabros. Ese es el otro tema. Las ediciones que llegan en español, incluso los libros, ¿cachai? No solamente de los cómics. Como que son mucho más de lujo que las ediciones como... Por ejemplo, aquí las ediciones de bolsillo se demoran 1000 años en llegar, pero los gringos en general no se demoran mucho en sacar un trade paperback. Sí. Que para los libros son estas ediciones como de papel no tan bueno, ¿cachai? No tan grande el libro. Para algunos coleccionables y cosas así. Claro, por ejemplo, un Asterix no es barato tampoco, por No, ejemplo. No, no, para nada. El Salvat tenía unas versiones muy baratas de Asterix, pero ya no las saca ya. Y esas vienen con una traducción y ahora vienen con otra traducción, entonces como bien entonces, extraño. claro, ese es el tema. Y por eso, en general, ha bajado en gran parte la lectura del cómic en esta generación versus la anterior. Porque ahora tienen medios que te dan más horas de entretención por menos plata, ¿cachai? mucho menos. Sí. Tú te puedes Y claro, dar en oferta cuando- en Steam un juego que está ahí 10 lucas que te dura así 20, 30 horas. y claro, en los tiempos que salía la revista Mampato, por ejemplo, me imagino que, claro, no tenía una alternativa, no todos tenían tele, y era un montón de contenido por relativamente O sea, poca plata en comparación. imagínate lo inteligente que era el loco, el Edward Norton, que el loco sabía que los cabros chicos lo único que hacían era leer su revista y después iban a salir a la calle a jugar a la pelota, a raspillarse los pies, a quebrarse, y por eso le enseñaban a Joaquín en tablillas.
Porque sí, pues los cabros eran menos tele, pues, eran Por más. ejemplo, una cosa a la que ha Una mutado 4x4. el mercado Sí, gringo, pues. que yo me he fijado, le estaba copiando un poco a los japoneses, ¿cachai? Porque los buenos se han dado cuenta que el manga ha penetrado mucho en todos los mercados, pues, en el mercado norteamericano, en el mercado francés, ¿cachai? Bueno, los franceses han perdido caleta de su propio mercado interno de banda de cine por el manga, pues, bueno. Y lo que están haciendo ahora los gringos es que están copiando este formato un poco como de, que no es ni siquiera el de los japoneses, es uno que usan los coreanos, que no me acuerdo bien cómo le llaman, pero que es como en el fondo que tú pagas como una pequeña suscripción y tienes acceso como a una revista online, ¿cachai? Donde podéis de repente ver un montón de capítulos de distintas series. O hay otro sistema que es como que tú pagas así un precio huevo, ¿cachai? Es como, no sé, en menos de 50 centavos por capítulo y son como unos cómics, pero que se suben digitales, ¿cachai? Una plataforma. Que están basados como en unos manguas coreanos, que son como webtoon, creo que le llaman, como que tú vas bajando así nomás y vas viendo como toda la imagen, están como pegadas, y no es como que tiene una página y otra página, ¿cachai? Como que tuvieran todas las páginas una arriba de la otra, así pegadas. Como Y hechos para el celular, decís tú, así. sí, sí, porque están hechos como Exactamente. para leerlo en tablet o cosas así. Y ¿sabes qué? Hay escritores de cómics, así como connotados dentro de todo, que se han empezado a cambiar este modelo, weón. Creo que el que escribió Luther Strode, eh, que no me acuerdo cómo se llama este escritor, pero que trabajaba harto en Marvel, el loco está haciendo ahora pega así, y el loco dice, weón, estoy casi que ganando más plata con esto que con lo que hago así en Marvel y otras cosas. Porque el volumen de la gente que te lee es como 1000 veces, o sea, no sé, pues dice, a mí cuando me va bien un cómic, yo vendo, no sé, 20.000 copias, 30.000 copias. En cambio, esta weá, weón, yo tengo 300.000 suscriptores en internet para esta weá, ¿cachai? Y me pagan menos, porque son 300.000 personas, pues. Claro, mucho más masivo. Entonces, de a poco como que el mercado está virando a opciones que en el fondo son más viables económicamente, pues, weón. Porque es muy distinto que estar pagando $4.50, $5 por un cómic que estar pagando 50 centavos, pues. Rodrigo, ¿te Ujú. referías a Stefan Sejic? No, me refiero a este weón, ¿cómo que se llama? Porque Stefan Sejic, siguiendo tu hilo, Stefan Sejic también hizo lo mismo. O sea, lo último que alcanzó a hacer para DC fueron las portadas y el cómic de Justice League Odyssey. Y después de eso dijo: ¿sabes qué va? Muchas gracias a las empresas grandes, pero voy a seguir con lo mío. Y el loco lleva como. Debe estar sacando el 8º volumen Sunstone. de Sunstone, sí. No, mira, el que sé yo es Justin Jordan, que creo Ah, que creo que estuvo escribiendo Avengers, ¿o no? Una cosa así. Pero el weón que creó Luther Strode. Y él dice como que o sea, no se va a virar, ¿cachai? Del otro formato, pero dice que en el fondo quiero no tener todos los huevos en la misma canasta. sí, pues ahí hay otro tema que, bueno, el cómic norteamericano es bien particular porque está como atrapado en grandes corporaciones, entonces se dice que los Claro que locos, no quieren mutar sus formas como de negocio, pues, weón. Esa sí, weá, el Diamond Distribution, que tiene monopolio de todas las weas. bueno, lo tenía, ya Oiga, no lo tiene. oiga, perdón, yo me debo retirar, pero los dejo ahí para que deje de seguir el tema. Yo creo que lo voy a cerrar porque igual ya estamos como divagando a muchos temas muy lejanos. Sí, llegamos, Sí, podríamos darle el cierre, yo creo. Igual son las eh, 11. sí, estamos Ya, bien de tiempo. cerramos entonces. Eso ha sido el programa improvisado de esta, Pero demos una última ronda como para dar el cierre, pues no así como llegar y cortar, Como po. los clubes de sí. lectura que hacemos así la ronda final. Ya, Sí, bueno, no sabemos muy bien la frecuencia ni los temas que va a dar, pero una nueva instancia de conversación y el piloto. Más ligera, la prueba de concepto. claro, sí, yo lo vuelvo a repetir, esto es más que nada por un tema de salud mental, porque yo sé que, por ejemplo, hay harta gente que está, incluido nosotros, que está metido en la máquina del teletrabajo, ¿cachai? Yo soy profe, no, weón. La salud mental, me mandaron aquí un manual de salud mental, pues, weón, de gobierno.
y que te pide que ¿cómo se llama? Que... Sí, pero yo creo que nada aplica. Yo creo que nada aplica prácticamente. Entonces, la idea es que, puta, alguien que esté escuchando diga, ¿sabes qué? A mí igual, mientras está haciendo su pega así, encorvado cual jorobado, Como yo. claro, diga, oye, ¿sabes qué? A mí igual mi viejo ¿cómo se llama? Me partí así con mi viejo enseñándome mampato, mis abuelos me regalaron, no sé, pues, los Mafalda o los Astrid, ¿cachai? Porque yo creo que estas historias igual son como, si bien son personales, igual son comunes en ese sentido. Que yo creo que la gran mayoría del mundo comiquero partió así, ¿cachai? Partió sin saber nada, sin saber leer, ¿cachai? Y le regalaron algo y dijo, ay, ¿qué es lo que es esto? Entonces ahí un poco ¿cómo se llama? Se- tiene como su dosis de nostalgia, que nunca es malo tampoco. En exceso la nostalgia no es malo. Y puede recordar esos momentillos mientras ¿cómo se llama? Su jefe está con un látigo virtual pegándole para que siga trabajando, para que el país no, Trabajo, como para que el país no se detenga. Mientras usted sigue, ¿cómo se llama? Creando una pirámide virtual, ¿cómo se llama? Con Ramsés II arriba. Y ese es como el objetivo. Como decía Felipe, no tenemos como una idea así tan refinada como para decir, nos vemos la otra semana. Ya lo vamos a meditar. Si funciona bien, quizás sea una vez al mes, quizás una vez cada 2 semanas. Los temas también van a ser, ¿cómo se llama? A bien definición. misceláneos, yo creo. ¿Cómo? Pero los temas igual van a ser bien misceláneos, pues como que va a ir Más cambiando. generales, Claro, más no. ligeros, como dijo un Juan, o sea, un Cani. Sí, pues, es mucho más ligero por lo mismo, porque ¿cómo se llama? Puta, en el tema con nosotros, con el club de lectura, que nosotros incluso hemos reducido la cantidad de páginas por lectura por lo mismo, porque no alcanzáis a leerlo por los tiempos que vivimos. Entonces, eso no más, Los tiempos mejores. claro, los tiempos mejores que nos tiene este miserable. Ya, no sé qué más, si quieren agregar algo más ustedes, muchachos. Yo creo que agradecer el tiempo de todos por darse sus 5 minutitos que se multiplicaron por casi 2 horas. Pero compartir, o sea, nunca está de más hablar y recordar que nos atañe y que nos une. Así que eso, gracias chicos. Sí. A mí me gustó encontrar las historias, conocer la historia del resto y ver que habían varios puntos en común. Me encontré Perfecto. entretenido. A mí igual, Es un gusto, como siempre, cabros. un gusto A ti también. igual, espérate, un cani iba a decir algo chiquitito. A ti igual que. No voy a decir nada. ¿Yo qué? A ver, ¿qué me Es estás que diciendo? iba como, yo igual, o sea, ¿cómo fue? ¿Cómo dijiste? Yo igual y que hasta ahí. Sí, como que es que estoy con mi mente en el tercer retiro, entonces como estoy Ah, divagando ya. ya. Yo también hago el primer retiro porque no voy a sacar ni un palo, así que. Pero dale gracias al THC, digo al TC, para que, Entonces, sí. para que no descanse. Ya chicos, que tengan una buena noche y estamos hablándonos en la próxima oportunidad del Cuarto Mundo de Costa a Costa. Cuarto mundo costa a costa. Chao, Nos chao. vemos. Chao, Chao. chao. Cuídense.